Muy bien, vamos comenzando, Guillermo. Muy bien, bárbaro. Comenzamos entonces. Bienvenidos a todas las personas a la sala, a este webinario, a esta actividad. Un gusto desde la comunidad de cultura y clima de ADRA, poder invitarlos a esta disertación, a este análisis de un caso sumamente interesante, por lo menos de lo poquito que nos dejamos contar Ujú. para no spoilearnos nosotros mismos de la riqueza del caso y esta vez, en esta oportunidad muy internacional. Vamos a conversar con Zacarías Zamba, que está en Angola actualmente, siendo cerca de las 5 p.m., ¿cierto? Bienvenido, Zacarías. José Roberto Barros, que es de Brasil, pero actualmente interrumpió un ratito sus vacaciones. Está en Argentina temporalmente y también va a compartir con nosotros. Y Horacio Cortese, este, compatriota nuestro, van a estar disertando y compartiendo su experiencia en este caso tan interesante. Así que bueno, nuevamente, bienvenidos, un gusto poder tener este tipo de iniciativas de aprendizaje conjunto y de colaboración. Y bueno, a disfrutar entonces de este momento. Gustavo, ¿querés dar vos la bienvenida también? Sí, contar más allá del tema este, ¿no? De lo que está convocando, ¿no? De la estrategia de liderazgo a medida, ¿no? Creo que es muy interesante este tema de la diversidad de culturas, ¿no? José Roberto de Brasil, Zacarías de Angola y Horacio y otros del equipo también de Argentina, ¿no? Culturas nacionales distintas que como plantean Hofstede, Trompenars, las culturas nacionales inciden, ¿no? O atraviesan a las culturas de las organizaciones, ¿no? El, eh, y con esto que yo estuve el año pasado en Luanda también por trabajo, no en esta compañía, en otra, en Angola, y en algún momento por temas de agro pregunté cómo manejaban el tema de las relaciones de las explotaciones agropecuarias con los originarios, dije, ¿no? Y me dicen, ¿originarios? Mm. Digo, claro, con los pobladores, ¿no? Los angolanos, me dijeron. Está bien. Como yo traía un esquema distinto, ¿no? Con este tema de que es un país, digamos, Argentina, un país, digamos, de europeos, de alguna manera, que tiene lugares donde hay originarios, ¿no? Pero es un país de europeos generalmente, como muchos de los países de América Latina. Y esa realidad que es distinta. Y esa palabra originarios que no la entendían, ¿no? Originarios son todos. Así que este tema por eso las palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir liderazgo y todo esto? Y te pido, Horacio, que cuentes el tema de la presentación de la gente, ¿no? Hablando de su religión en su momento. Bueno, esta bienvenida a todos con este comentario inicial y un orgullo para la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, poder tener esta presentación así tan importante. Bueno, Horacio, de conducir la parte esta del equipo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Guillermo. Gracias a todos ustedes por venir a compartir un ratito la experiencia que hemos tenido. Y yo le voy a ceder la conducción o coordinación de la charla a José Roberto, Muy que es bien. quien nos va a ir presentando a nosotros. Así que, Dale. José Roberto, adelante. Oh, muchas gracias. Acá en el mío principal rol, que es la puente entre los angoleños y los argentinos, según Horacio, yo soy necesario porque yo hablo español mejor que él, el portugués. Entonces estamos acá. Entonces, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestra presentación. Hablo eh, desde Resistencia, estoy en el Chaco, eh, en final de mis vacaciones. En este momento estoy en la oficina del gerente de mi hotel, que me prestó
su oficina para trabajar un ratito. Entonces, soy José Roberto, soy ingeniero mecánico. Vivo en Brasil, vivo en Florianópolis. El sueño de todo argentino es vivir en Florianópolis. Yo vivo allá. Más recién, en los últimos 15 años, trabajo con desarrollo de líderes. Y fui un estudiante de Horacio, donde conocí a Horacio, su metodología de coaching de equipos. Nosotros preparamos una dinámica de preguntas para ayudarlos a comprender el caso Catoca. Hagan preguntas. Al final vamos a abrir un espacio para que puedan hacer preguntas. Voy a empezar con Zacarías. Zacarías compréndenos perfectamente en español, pero a veces él va a hablar en portugués. Estoy acá para ayudarlos. Entonces, Zacarías. Zacarías es director de gente, de la Academia de Gente de Líderes de Catoca. Zacarías, en primer lugar, gostaria de contarnos un poquito, un rato sobre Angola. ¿Qué puedes contarnos sobre Angola? Ok, professor José Roberto, muito obrigado. Professor Cortez e todos aqui presentes na nossa reunião. A título também da mesma oportunidade, eu fui aluno, também mentorando, tutorando do professor Horácio Cortez, que de facto é um quadro sênior, uma inspiração e um modelo. E nessa abordagem em sala de aula e acompanhamento relativamente ao nosso trabalho de liderança, e também, tanto através da academia mesmo de formação de coach, desenvolvimento de líder, eu estava para fazer essa formação, mas em todo caso pensei, na verdade, em poder alargar a minha visão, observando as dificuldades que nós vivíamos. Angola é um país rico, nobre, que viveu sob o jugo do colônio português e teve a independência em 1975 e, consequentemente, começa a luta armada entre os irmãos e tivemos a paz em 2002. Dali para cá, Angola começa a correr os caminhos para se restabelecer, reconstituir e reconstruir o território nacional que foi partido através da guerra. Então, é um país que está no sul de África, do continente africano, faz fronteira com Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, que é RDC, República Democrática do Congo, faz fronteira com a Zâmbia e, consequentemente, também faz fronteira com a África do Sul. Tem mais de 38 milhões de habitantes. Essencialmente, a sua economia é voltada à questão do petróleo, mas hoje, tanto com a disseminação e diversificação, Angola se torna também ícone na produção de diamante a nível do mundo. E a Catoca, em que nós servimos, é responsável da maior produção de diamantes de Angola. Então, é um país que tanto também vai galgando na transformação de quadros, capital humano, vai tendo as abordagens voltadas hoje claramente à responsabilidade ambiental, que é a ESG, responsabilidade econômica, e também garante que na sua produção tenha os impactos ambientais. Então, este é Angola, né, que nós aqui apresentamos. Zacarías, contanos un poquito sobre los diamantes artificiales y la presión que hay sobre Catoca para la preservación de los recursos y la responsabilidad sobre las personas. O diamante sintético, hoje chamado diamante artificial, é uma realidade e tem sido, na verdade, uma concorrência muito grande dos diamantes naturais.
A explicativa que há é que o diamante sintético não invade o meio ambiente e o diamante natural invade o meio ambiente. E essa abordagem vem trazendo no mundo uma divisão muito clara e, sobretudo, na verdade, uma concorrência mais acirrada e muito preocupante para o setor de diamantes. É uma preocupação para a nossa realidade e nós sabemos que o diamante sintético acaba tendo um espaço um pouco maior do que o diamante natural, embora o diamante natural sendo mais importante, mais essencial do que o diamante sintético, mas também reforça-se aqui a questão que, no que tem respeito para garantir a venda e a produção de diamante, Catoca tem seguido a agenda internacional com cumprimento, sobretudo, da questão da transparência, através de sistemas de compliance, sistemas de governança corporativa, de gestão de risco e, consequentemente, também Catoca tem garantido que a sua produção lista-se, na verdade, através de que da salvaguarda do meio ambiente, essencialmente a questão também da responsabilidade social, a sustentabilidade, essencialmente, que é a potencialização, inclusive, tanto das comunidades circunvizinhas que estão próximas à área de produção e, portanto, tem sido uma guerra de facto. Agora, diamante sintético, o mercado vai invadindo o mercado, vai criando, na verdade, a simpatia no mercado, mas o natural é sempre natural e o natural vence por ser natural, somente isto. Mas precisa-se convencer que a exploração do natural não prejudique o ambiente, muito menos não prejudique as comunidades circunvizinhas. Ou seja, a riqueza deve ser repartida a nível das comunidades circunvizinhas e se investe arduamente no conteúdo local, que é garantir a questão da empregabilidade, a questão do empoderamento, a questão tanto toda a questão necessária para que efetivamente a riqueza seja distribuída. Então, a preocupação de Catoca é continuar a investir em tecnologias fortes e também a abordagem da diversificação de negócios, que também é uma abordagem que vai tendo para poder, na verdade, galgar a outros mercados que são desafios importantes para o nosso setor. Bueno, ahora que ya conocemos un poco de Catoca, Angola, Horacio, ¿cómo empezó el proyecto? ¿Cómo empezó todo? Bueno, a ver si tengo. El proyecto se inicia con conversaciones que manteníamos con Zacarías. Él estaba originalmente interesado en el programa que tenemos nosotros, un programa de una certificación en coaching de equipos. Y la diferencia horaria entre Angola y Argentina, en una conversación se me ocurrió decirle, a no ser que ustedes quieran que hagamos algún programa in company. Entonces, ahí Zacarías comenzó a pensar en un programa para líderes de equipo de Angola, de Catoca. Ese fue el comienzo, esa fue la demanda inicial, y a partir de ahí, obviamente, enviamos nuestra propuesta. Nuestra propuesta está enmarcada en lo que es nuestra metodología que se llama 4D y que tiene 4 iniciales con D. La primera, demanda. La segunda, diagnóstico, con lo cual le dije a Zacarías que teníamos que hacer un diagnóstico con mucha más razón que en cualquier otra circunstancia, si bien lo aplicamos a cualquier tipo de empresa, no solamente en este caso, pero para nosotros era la primera vez que íbamos a pisar suelo africano, la primera vez que íbamos a pisar suelo angoleño, la primera vez que íbamos a trabajar con una industria diamantífera. Teníamos mucha más necesidad, a ver, voy a ser absolutamente franco, un miedo total, porque no teníamos ni la más pálida idea con qué nos íbamos a encontrar. Tal como dijo Zacarías, conocíamos Angola por internet, y un país muy joven, que logra su independencia después de luchar 14 años con los portugueses en el 75, y después guerra civil hasta el año 2002. O sea, estábamos con un país que tan solo tenía 23 años. Queríamos conocer cómo se trabaja en ese ambiente, y necesitábamos hacer el diagnóstico. Con lo cual, bueno, enviamos la propuesta nuestra, y
Y así fue. Hicimos el diagnóstico a través de entrevistas en profundidad a las 15 personas que iban a ser parte de este programa. Estas 15 personas eran personas de jerarquía alta, o sea, la subdirectora general adjunta, una de las 4 personas más importantes de la compañía, y después directores ejecutivos, jefes de departamento, que formaban este pequeño grupo de 15 personas. Así que así comenzó el proyecto. Zacarías, te pregunto, ¿cómo fue la experiencia de ser parte del proyecto? ¿Te sorprendió la manera, la forma, el enfoque del programa? ¿Cómo fue para usted? O programa foi muito bom, porque de facto surpreendeu. Surpreendeu pela positiva, porque a nossa expectativa era tanto um professor em sala de aula que trouxe conteúdo e ministrasse, e todos nós apontávamos, perguntávamos e estaríamos ali todos satisfeitos. Mas a dinâmica, a metodologia utilizada foi extraordinário e completamente deu-nos autonomia e responsabilidade de produzirmos o perfil de liderança que efetivamente nós desejaríamos para a nossa empresa. Isto foi extraordinário, que é participar da construção de um tipo de liderança que nós precisávamos, porque isto impulsionou de tal maneira um trabalho em grupo, dinamizou competitividade, debates internos, e foi interessante até porque, né, os debates internos permitiu conhecer a visão de cada um relativamente ao tipo de liderança que nós pretendíamos e que achávamos que tinha. Então tínhamos, na verdade, uma realidade e uma expectativa e casamos as ideias e construímos uma liderança ao nosso perfil com o conceito muito bem alinhavado. E isto foi um momento muito elevado a nível do resultado da formação. E esses resultados permitiram também, de que maneira, a produzir efeitos positivos na construção, tanto da harmonia a nível interno, tanto melhoria do clima organizacional, criou também impactos muito fortes nos nossos valores institucionais, uma vez que antes da formação nós tínhamos 9 valores, após formação conseguimos redesenhar para chegarmos até 4 valores. Hoje nós temos 4 valores redesenhados, frutos de efeitos daquela formação. E de que maneira também começamos a fazer um estudo muito forte de clima organizacional e também a multiplicação de lideranças, na verdade, a nível de liderança sustentável, em que cada líder que estiver numa área vai potencializando a sua equipa para efetivamente for tudo isto fruto da formação em que nós tivemos e claramente os efeitos foram muito positivos, as expectativas também foram. Do ponto de vista técnico, permitiu com que claramente tivessem mais habilidades a nível comportamental, a nível ético, que foi das abordagens que mais falamos também, e a nível, na verdade, mais holística. E do ponto de vista tanto de relacionamento interno, melhorou de que maneira, também permitiu com que estivéssemos mais conectados e também refletir que tem sido o nosso dia que quando estivermos a fazer algo, lembramos da formação como sendo aquilo que aprendemos e que deve ser implementado. Portanto, muito satisfeito. Horacio, Sí, además tu metodología, ¿cuáles fueron las referencias que fueron utilizadas en este proyecto? bien. Yo quiero volver un poquito para atrás sobre el tema del diagnóstico, porque si bien nosotros tenemos una metodología diagnóstica, la metodología nos va llevando de lo universal a lo particular. En este caso, cuando digo de lo universal a lo particular, primero teníamos que diagnosticar la empresa, después teníamos que diagnosticar cómo era el trabajo en equipo, si es que realmente existía. Partimos de la premisa de que los equipos efectivos son una ventaja competitiva, pero lamentablemente son muy escasos. Y no son muy escasos en Angola, son escasos en todas las empresas. Solemos trabajar en equipo sin ser conscientes de las reglas que rigen su funcionamiento, entonces nos cuesta mucho trabajo hacer que esos equipos sean efectivos.
Con lo cual, lo nuestro no es inocente, ya partimos de esta premisa. Y cuando empezamos a diagnosticar, estábamos averiguando cuáles eran los ejes centrales de la cultura de esta organización. Esta organización prioriza un desarrollo muy eficiente en lo que hace a la explotación de su mina y también lo que es la innovación. Entonces queríamos encontrar temas que estaban vinculados con esa manera particular de hacer las cosas que tiene Catoca. Y ahí nos encontramos con otros valores que en realidad son valores que tienen que ver con la vida social, la ética, la transparencia, el respeto. Conta la primera dinámica, Horacio, Sí. que pasó Y, en el primer momento. ok. Veníamos ya munidos con ese diagnóstico. Y en realidad, cuando hacemos el diagnóstico, nosotros lo que buscamos es que los participantes se apropien del diagnóstico. El diagnóstico no es nuestro, nosotros hicimos preguntas, pero ellos se tienen que adueñar de esas respuestas. Con lo cual, cuando nos encontramos, el primer encuentro presencial que tuvimos, organizamos una presentación. A toda esta gente la conocíamos individualmente, pero era la primera vez que teníamos la oportunidad de estar con todos ellos juntos. Con lo cual, diseñamos una presentación hecha en base a la indagación apreciativa. Era un grupo de ellos, 16 participantes, más José Roberto y yo, y dividimos el grupo en pares, A y B, y A tenía que entrevistar a B y B tenía que entrevistar a A. Y después A tenía que presentar a B y B tenía que presentar a A. Y las preguntas voy a ser sintético, tenían que ver con cuáles son los 3 atributos que si le preguntamos a la gente que nos conoce puede decir de nosotros. Entonces la primera pregunta era esa. Luego, una situación crítica en la vida que nosotros logramos superar gracias a qué. Y por último, invitábamos a todos a que cerraran los ojos y se proyectaran 3 o 5 años adelante y que se cumplía el proyecto individual que cada uno tenía. Pues bien, José Roberto me presentó a mí, yo lo presenté a José Roberto, y nuestras presentaciones eran presentaciones bien profesionales, yo diría egoístas. Pero cuando escuchamos a las presentaciones de los 16, encontramos cosas que para nosotros eran extrañas en una empresa. Empezó a aparecer Dios en forma recurrente en casi todos los discursos. Empezó a aparecer la familia en forma recurrente. Fue muy interesante para nosotros. Escucha, nosotros dudábamos de esos valores tales como la ética, la transparencia y el respeto, pero estaban presentes con estos indicadores. Y terminado ese ejercicio de presentación, la directora general adjunta le pide al director de operaciones que rezara una oración por todos nosotros, todos los que estábamos ahí, por lo que íbamos a hacer juntos. Y ahí descubrimos que el director de operaciones era un pastor de la iglesia pentecostal. Y después descubrí, a pesar de que Zacarías lo conocía, que también Zacarías es un pastor de la iglesia. Entonces, nos dijimos a nosotros mismos, qué extraño esto, tanta presencia. Dios estaba presente en lo que ellos discurrían, la forma en que conversaban. Cosa que siempre me había llamado la atención, los diálogos que tenía, o los chats que tenía con Zacarías, pero bueno, ya me había acostumbrado. Ahora lo veía presente también ahí. Y no es menor. Yo suelo decir que nosotros tenemos que trabajar como si fuéramos antropólogos, tenemos que entrar en la tribu, identificar los hábitos tribales,
para que lo que nosotros hacemos sea útil para esa tribu en particular. Y aquí nos encontrábamos con una cultura totalmente diferente. ¿Sí, Roberto? Sí. Bueno, estoy me acordando de los fatos. Bueno, eh, pero me gustaría saber cuál a respecto de las referencias que utilizaste en el Ah, trabajo. nosotros, si bien fuimos a trabajar con líderes de equipo, nos encontramos que el liderazgo en Catoca tenía que estar ceñido a estos valores que había coincidencia entre todos ellos. Tenía que ver con la ética, la transparencia, el respeto, la responsabilidad social. Una gran responsabilidad social, pero no, a ver, voy a ser franco, no sanata. Se sentían muy responsables. Es una empresa que siente una gran responsabilidad con respecto a la pacificación del país y han contribuido muchísimo a esa pacificación de las comunidades que están próximas a donde ellos tienen la mina. Eh, si ustedes ven el fondo de pantalla que tenemos José Roberto y yo, eh, estar en esa mina es realmente impactante. Es un cráter que tiene 1 kilómetro de diámetro. Catoca es la empresa que produce el 75% de los diamantes que se producen en Angola. O sea, es algo realmente impactante. Y ahí empezamos a descubrir y les presentamos a ellos en el diagnóstico que más que trabajar liderazgo de equipo en cada uno de los casos, cosas que también íbamos a hacer, necesitábamos ayudar a la compañía a diseñar su propio estilo de liderazgo, el propio estilo de liderazgo de Catoca. Entonces, ¿y de dónde sacamos esta idea? En realidad, recuerdo cuando estábamos haciendo el análisis de las entrevistas, entonces surgió un artículo que había escrito Dave Ulrich en el año 2007 para la revista de la Universidad de Harvard, construyendo un sello de liderazgo, si mal no recuerdo, algo así. Y unos meses más tarde, junto con Brookband, escriben el libro, Leadership Brand, liderazgo de marca. Y eso nos llevó a nosotros a pensar en la necesidad de ayudar a esta compañía a desarrollar su propio estilo de liderazgo. Y no es que esta compañía no tenía, sí, tenía un set de competencias, las investigamos, las vimos, pero le faltaba ponerlo en práctica. Y bueno, eso fue en lo que nosotros nos basamos como referencia, nos basamos en eso. Después, en el 2009, Dave Ulrich dice, si bien el liderazgo tiene que estar alineado con la cultura de la organización y con la estrategia específica de cada organización, hay ciertas actividades que los líderes tienen que inexorablemente hacer, y eso aparece en otro libro de él, que es El Código de Liderazgo. Bueno, también trabajamos sobre estos temas junto con ellos. Y, y bueno, diseñamos un programa a la medida de estas necesidades. En los encuentros presenciales, estos 16 ejecutivos se hicieron cargo, facilitados por nosotros, pero se hicieron cargo del desarrollo de la estrategia de marca de Catoca. Y en todos los eventos asincrónicos que existían en el mientras tanto, entre cada reunión, nosotros fuimos trabajando con el desarrollo del liderazgo de cada uno de los 16 primeros participantes. Mm, No mm. sé si responde tu inquietud. Sí, 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 sí. Zacarías, te pregunto porque yo escuché de algunos de los participantes que fue la primera vez que ellos fueron oídos, que causó una sorpresa al participar de un programa no directivo. ¿Cómo fue para usted? ¿Cuál fue su percepción sobre esto? Que no presentábamos recetas, nada, nada acabado. ¿Cómo fue? Hum, Foi, foi muito.
muito receptivo a nível pessoal, conforme, tanto é um programa muito rico, é a primeira vez também que aconteceu na nossa empresa. Nunca tivemos um programa tão rico, tão prático, tão coerente e tão dia a dia da nossa empresa. Portanto, a metodologia utilizada facilitou, na verdade, a integração da nossa experiência, trazida, na verdade, num reparo alinhado à visão daquilo que o professor estava ensinando. Então, essa receptividade foi boa e um dos ganhos muito importantes foi termos, na verdade, montado uma turma de diretores, tanto chefes, líderes, na verdade, de Catoca, para poderem ter uma formação que alinhasse, na verdade, a visão de liderar, né? Criar o perfil de liderar, em que o atendimento profissional de um atendesse também o outro lado. E essa questão também da parceria foi essencialmente conseguida. Trabalho em equipe, tanto mais alinhamento, mais comunicação, a transparência e depois também os níveis de acordo, né? Visto que a primeira questão que nós tivemos na formação foi os acordos, a pontualidade, disciplina, ordem, tanto, mas ao longo do percurso, em algum momento fomos atropelando, mas o professor foi nos lembrando e nós fomos recuando para nos ajustarmos. Então, tanto, foi assim, ganhos muito positivos, moldou a nossa forma tanto de trabalho, nossa forma de liderar e de que maneira ajudou a termos um posicionamento. Zacarías, ¿cuántos líderes existen en Catoca? ¿Cuántas personas deben participar del programa? Catoca, as lideranças são várias, estratégicas, intermédias e técnicas, né? Então, temos a nível de chefe de setor, chefe de equipa e tal. E nós mapeamos para os próximos programas, inclusive estamos aí em dívida para começarmos a outra turma. Penso que talvez nos próximos dias poderemos negociar, é um dos trabalhos que nós estamos aqui internamente a fazer é, é olharmos para mais de 300 pessoas para participarem deste programa. Porque nós queremos, na verdade, um legado de liderança e é necessário que todo mundo participe deste programa para termos, na verdade, um alinhamento de tipo de líder de Catoca. ¿Cuántas personas trabajan en Catoca hoy? Catoca hoje tem 2.460 460 pessoas. Ujú. Creo que es Direita, importante. né? Isso é mão de obra direita. E mão de obra indireita roda em mais de 5.000 pessoas. Zacarías, eh, ¿cómo es el momento en Catoca? Catoca fue una iniciativa, un conjunto de una empresa brasileña, una empresa angoleña, una empresa rusa, y ahora los angoleños empiezan a asumir puestos más altos. ¿Cómo es esta transición? Cuéntanos un poco de esta historia. Sim, a Toca é uma iniciativa que surgiu do governo angolano em desenvolver o primeiro Kimberlite nacional e certamente buscou parcerias mais experientes, como a Rússia, que tinha máquinas e a inteligência operacional, que é a tecnologia funcional, operacional, e buscou a nível da sapiência brasileira para a organização, administração, por meio da Odebrecht, e, consequentemente, o financiamento do Israel. Portanto, na conjuntura e a tramitação dessa fase, a maior parte das lideranças eram estrangeiros. A parte da administração era quase toda brasileira, a parte técnica era mais toda russa e a parte financeira estavam ali uma mistura angolanos e Israel. Portanto, a Catoca começou a tomar rumo da consciência para essa transformação. Foi a mudança feita pelo nosso diretor-geral, que é apostar no capital humano nacional. Primeiro, formação, qualificação e depois confiar cargos de responsabilidade e sequencialmente foi também num programa do governo que é angolanização, né, que é substituição de postos-chave aos nacionais. Então conseguiu-se e hoje quase 98, 99% das lideranças de Catoca são todos angolanos. Bueno, Horacio, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo piensas en generar autonomía para Catoca?
Bien, tal como nos dice Zacarías, líderes o personas que tienen personas a cargo en Catoca son cerca de 320 personas. Y nuestra primera reacción fue, primero, no podríamos nosotros hacer ese trabajo. Y segundo, flaco favor le haríamos a Catoca si nos hiciéramos cargo nosotros. Entonces, teníamos que ayudar a Catoca a generar un modelo donde Catoca gane autonomía y pueda hacerse cargo de esta fábrica de líderes a la medida de Catoca. Entonces, tal como dijo recién Zacarías, están en este momento en la transición, porque hubo un cambio de accionistas, pero es necesario armar una segunda turma, es decir, un segundo grupo de entrenados como los primeros, y de ese conjunto de 30 o 30 y pico de participantes, la responsabilidad de la compañía sería elegir de ellos unos 10 o 12 que sean los mentores de este programa. Por supuesto, a estos mentores hay que entrenarlos porque no van a saber ser mentores. Pero la responsabilidad de ellos es desarrollar al resto de los 300 que estamos mencionando que serían parte de todo este proceso. O sea, como alguna vez aprendí que a John Lennon le gustaba decir que la vida era aquello que nos ocurría mientras estamos ocupados haciendo otros planes, puede que esto también falle. Entonces, nosotros podemos acompañarlos, podemos facilitar el proceso, podemos auditar este proceso, pero la gran responsabilidad la tienen estos primeros 30 o 30 y pico que sean capaces de elegir entre ellos 10 o 12 que sean mentores y que además haya que trabajar con ellos en un modelo de mentoring para los tutelados también. No me gusta la palabra mentí, pero bueno, es lo que van a tener que hacer para desarrollar este programa. Estos son los futuros pasos. ¿Cómo van a medir los resultados, Horacio? Aproveche y Eh, contanos la historia de los indicadores de... Sí, nosotros nos costó mucho llegar al manual de competencias que tenía Catoca. Yo decía, ¿tienen algún manual? Sí, tienen. Hubo autorizaciones de por medio y finalmente tuvimos acceso a ese manual de competencias, un manual elaborado con la mejor de las prácticas. Había sido contratada una de las Big Four, una de las 4 consultoras más grandes del mundo, que los ayudaron a Catoca a desarrollar todo el set de competencias. Y ahí están las competencias técnicas, competencias específicas y también las competencias de liderazgo. Entonces empezamos a averiguar. Esto ya hace 11 años que lo hizo Catoca. ¿Y está implementado? Realmente no. Entonces, nosotros dijimos, nos vamos a encontrar con este tipo de inquietudes y tenemos que llevarlos a la práctica. Y un poco lo que en la pregunta está, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona, lo que no se gestiona no se mejora. Entonces hay que empezar a medir. No solo implica también formar a los mentores y que los mentores también formen a los tutelados y demás, sino también desarrollar un sistema de gestión de desempeño que involucre a todos ellos. Y bueno, trabajamos con el director de capital humano, trabajamos con el gerente de capital humano para desarrollar este modelo de gestión del desempeño y que va a haber que ponerlo en práctica. Bueno, básicamente nosotros oímos, caminamos juntos y ahora estamos preparando para salir. Esta es la idea del programa. Zacarías, Horacio, ¿te gustaría de hablar algo más? Nuestro, o vamos a abrir las preguntas.
Zacarías, ¿tienes algo que decir? Yo preferiría que, si hay Não, preguntas, responder a las inquietudes. podemos ter perguntas, professor. Então, vamos às perguntas. Bien, abrimos, no somos tantos, así que pueden abrir micrófono y Sí, sí. hacer la pregunta directamente, así también los escuchamos y los conocemos. Yo tengo la primera para Zacarías, mientras el resto se va animando, va tomando coraje. Así como compartía Horacio esta identificación de diferencias culturales, ¿no? Pensando en lo religioso y en un poco en los temas más, más relacionados a las vivencias personales y sociales, ¿qué, ¿qué identificaron ustedes como una diferencia cultural con el resto de los países que, o por un lado, les pareció una barrera o que los sorprendió? Tanto bueno, de la parte del equipo de Brasil, bueno, la participación del equipo de Argentina o incluso del resto de los países como Israel o Rusia. ¿Qué Ujú. diferencias culturales les parecieron a ustedes o sorprendentes o que generaron una barrera para el trabajo? Ok, professor Dawid, Dauchi. ah, muito obrigado pela pergunta. Angola em si, né, fora essa aculturação, Angola em si é um país com muitas culturas, muitos povos, muitas línguas e já é um desafio muito grande. Portanto, a tendência das coligações, acordos e parcerias internacionais também são desafios muito grandes. Internamente nós temos desafios com muitas línguas, muitas culturas, muitos povos. E depois nós temos desafios de receber, na verdade, outras nacionalidades e nos adaptarmos. Mas Angola é um país, por viver essa, essa questão do jogo colonial por muito tempo, por viver guerra entre os irmãos, aprendeu a se adaptar. Ou seja, não há muitos problemas em termos de ter muitas culturas. Até porque, no momento da evolução do nosso país, muita gente, angolanos, que estudaram fora. Houve pessoas que estudaram, por exemplo, tanto em Cuba, Rússia, tem muitos angolanos, já tem em Catoca, estudaram na Rússia, essencialmente. Uma das línguas mais predominantes no Catoca é o russo. Tanto angolanos estudaram na Inglaterra, Brasil, eu estudei em Brasil, tive outro estudo na Argentina, outra cultura, portanto, temos essa mente aberta, porque na sua maioria, tem inclusive as pessoas que participaram no curso, na sua maioria estudaram fora de Angola, então a mentalidade é completamente diferente. E depois, a própria empresa também tem uma cultura muito rígida, mas o que nos une muito é que Angola essencialmente professa a religião cristã. E isto une muito e permite com que nós também tanto tenhamos esse amor ao próximo, tenhamos uma educação um pouco mais cuidadosa e claramente acabamos sendo mais receptivos quanto a essa questão. Não é um desafio daqueles. Pode ter um ou dois desafios por conta tanto de alguma negação e tal, mas nós conseguimos nos adaptar e também conseguimos nos adequar ao estilo de vida e ao estilo de exigência de quem efetivamente trabalha conosco, tal como aconteceu com o professor Horácio, o professor Zé Roberto, nós conseguimos nos adaptar às suas exigências, conseguimos dançar a música deles e conseguimos, na verdade, aprender e colher aquilo de importante que trouxe para nós. Então, isto valeu a pena. Bueno, Muchas gracias. No tengo cuenta. pregunta Horacio sobre los 4Ds. Sí, Carolina pregunta. Carolina nos pregunta eso. A ver, la primera D es la demanda, y la demanda nos referimos fundamentalmente a cómo llega esta compañía a nosotros, o cómo nosotros tenemos la oportunidad de entrar en contacto con una empresa como esta. Entonces siempre nos preguntamos eso. Además, como he dicho antes, los equipos efectivos son poderosos, pero son una rareza. Entonces, trabajar en el desarrollo de equipos implica entender bien cuál es la demanda. Muchas veces nosotros estamos haciendo propuestas y los competidores que tenemos no son coaches de equipo como nosotros, hacen otras cosas
y tenemos que competir, y nosotros vemos equipos donde probablemente los demás no están viendo equipos. Nuestras intervenciones no son inocentes, siempre pensamos, y atrás de nuestra intervención existe la necesidad de desarrollar visión compartida. Y ahí surge la segunda D, donde lo que hacemos es un set de entrevistas en profundidad, y en esas entrevistas nuestros entrevistados son nuestros ojos y nuestros oídos en el sistema. Nos hablan de su percepción, pero también de la percepción general que hay en la compañía. Así hacemos el diagnóstico. Y después tenemos que salir de esa perspectiva subjetiva de las personas que entrevistamos para convertirla en la perspectiva intersubjetiva. Entonces pasamos a la tercera D, que es el diseño. El diseño es más un codiseño que un diseño, porque nosotros ayudamos a que ellos se apropien del diagnóstico y diseñen cómo va a ser la intervención. Siempre después de presentar el diagnóstico, lo que nosotros hacemos es, bueno, cuando logramos que estén de acuerdo con lo que nosotros interpretamos o que modifiquen lo que interpretamos, después de eso vienen, bueno, ahora que tenemos estas brechas de aprendizaje, ¿cuáles son las ideas, propuestas y sugerencias que ustedes tienen para que esto funcione? Y ahí del diseño surge el desarrollo, que es la última D, donde ellos nos dan los lineamientos de lo que quieren que hagamos. Y el desarrollo es hecho por ellos. La única manera de que, a ver, el proceso de construir la visión compartida no es one shot, es un never ending process, o sea, lo vamos a tener hasta el último de los días que estemos en una compañía, y si esa compañía está comprometida va a ir buscando esa visión compartida en cada una de las cosas. Entonces, intervenir, como en este caso, en el desarrollo del liderazgo de la marca Catoca, y es parte de la construcción de esta visión compartida. Como dijo Zacarías hace un rato, un día estábamos en el edificio de la Dirección General en Lunda Azul, donde está la mina de Catoca, y me paré frente a una gran gigantografía donde había un listado de, si mal no recuerdo, 9 valores. Entonces le dije al responsable de la academia Catoca, dije, Francisco, 9 valores, es imposible mantener 9 valores. Alinear conductas con tantos valores. Y él se quedaba observando, le digo, sí, más de 4 es imposible. Van a tener que hacer un trabajo que es... Me dice, ¿por qué no armas una propuesta? Le digo, no, para qué sé yo. Estamos trabajando en la construcción de una visión compartida. Después surgió y se dieron cuenta que eso que es, a ver, los valores no se intelectualizan, se descubren. Y bueno, nosotros descubrimos 4. Y a mí me encantaría que la empresa alinee todas sus conductas con estos valores. Entonces, construir la visión compartida implica que nos alineemos nosotros con estas 4D, demanda, diagnóstico, diseño y desarrollo, pero que en realidad tenemos que seguir los pasos que ellos van a ir dando. A lo sumo, la experiencia nos puede decir que es imposible alinear todo con tantos valores, pero bueno, este es el arduo trabajo que va a haber que ir haciendo para ir construyendo esta visión compartida. Me acuerdo, Francisco, cuando Horacio preguntó, mas son muchos, pero son buenos, ¿no, Horacio? Sí, son buenos, pero son muchos, demasiados valores para seguir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí yo tengo una pregunta para sumar si se puede. Bien, Y es un poco entendiendo, ¿no? Que el diagnóstico entonces venía claro de esta ausencia del liderazgo a través del dominio de los valores de la compañía y que llevaron a esa simplificación de 9 a 4 y que tuvieron que cruzar las capabilities, ¿no? Que eran esperadas del liderazgo para que ellos ejecuten de ahí la forma de actuar y ser, ¿no? De sus colaboradores dentro del piso. Pero dicho eso, ¿cuáles eran entonces las asunciones básicas que debían estar sucediendo sobre esos valores en el liderazgo que no estaban sucediendo
y cuáles fueron básicamente los principales puntos de dolor que la lideranza estaba llevando adelante con esos valores, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasa hoy, ¿no? Es muy fácil decir, nosotros somos una compañía de origen brasilero, tenemos nuestras actitudes, ¿no? Que son las Ujú. esperadas por los funcionarios, pero muchas veces son declaraciones deseables que esperamos de las personas, pero que no suceden, ¿verdad? Entonces hay una brecha ahí entre lo que realmente nuestras actitudes que queremos, ejemplo, nosotros hablamos mucho del papo reto, que es la confrontación sana, ¿no? La Ujú. tensión sana, para poder discutir y poner las cosas sobre la mesa. Entonces teníamos una assumption de que el liderazgo, sí, quería que existiera ese papo reto, pero no estaba en la cultura brasilera salir a confrontar, ¿no? En conversaciones sobre todo grupales, donde están, digamos, muchos niveles Sí. jerárquicos presentes, etcétera. Entonces ahí dentro del caso de Catoca, ¿cuál era esa assumption de cosas que deberían estar sucediendo, pero que entendieron que no estaban sucediendo? A ver, cuando nosotros decimos que hay 4 valores que estaban presentes en el diagnóstico y que nosotros los descubrimos: ética, transparencia, respeto y responsabilidad social. Eh, yo, yo creo y estoy convencido que los líderes de Catoca están alineados con estos valores naturalmente. Esta fábrica de líderes lo que va a hacer es legitimar eso y quizás acelerar ese proceso. Acelerar el proceso donde un miembro periférico se transforma en un miembro pleno, o sea, donde la socialización se hace más natural, donde esta cultura de este tipo de liderazgo, si decimos que el liderazgo y la cultura son 2 caras de la misma moneda, hoy yo creo que es así. Lo que estamos haciendo es ayudando a mejorar la capacidad de mejorar de la empresa para desarrollar ese, y vos utilizaste el término en portugués, la lideranza da marca. Y eso es, digamos, no, es acelerar el proceso más que hacer algo que ellos no hacen. Por supuesto que hay un montón de cosas que no hacen, pero no es para revolucionar nada, es para que evolucione. Eh, Hay un Un Ya, ya, fenómeno, catalizador, ¿no, Horacio? ya claro, están allá. Estos ya están con ellos. sí, sí. No hay, no sé si hay, eh, por supuesto que algunos lo van a desempeñar mejor que otros, seguramente, pero bueno, tenemos que alinear, hacer gestión de desempeño, tenemos que ayudarlos Sí, a que ellos mejoren lo que hagan, lo que hacen. no, De coincido. hecho, Yo creo que las empresas por eso mismo nos apoyamos en las consultorías porque en nuestro día a día perdemos la capacidad de inventar herramientas o dinámicas para reforzar justamente estos contenidos, ¿no? Y nos ujú, ocupamos mucho ujú, del business y nos centramos ahí y vamos al ujú. día a día olvidándonos qué nueva dinámica implementar para justamente estamos transmitiendo los valores, la cultura en el liderazgo, en el colaborador individual, en cada uno de ellos, se está viendo, se está sintiendo. Si no, siempre nos quedamos nada más en el diagnóstico, ¿no? Sí. Ujú, Y, definitivamente. y caímos en los modelos prontos, los Eh, modelos cajas. Fast food, sí. McDonald's. Sí, sí. Gracias por el espacio. Mira, hace, Luis tiene una pregunta, Horacio. perdón, perdón. Hola, ¿qué tal a todos? ¿La leo o estoy medio...? Bueno, la pregunta era, Horacio, tanto para Zacarías o José, ¿no? O sea, cualquiera de los tres eh, que tuvieron este abordaje. ¿Cómo abordaron justamente el cambio cultural y cuáles fueron las principales resistencias que se encontraron en la organización? Y si en estas propias resistencias podían observar, obviamente, sesgos locales, ¿no? En la implementa, en el stopper de este cambio cultural. Yo creo que, a ver, hace más de 30 años que por fruto de la experiencia, nomás me he metido en esto de ayudar a desarrollar visión compartida. Yo creo que las
las resistencias se Es lo que generan cuando nosotros no somos capaces de involucrar a los actores en lo que ellos deben estar haciendo. Y esto que acabo de decir, en mi caso, me acompaña desde el año 94 y no me voy a olvidar nunca más de esa experiencia. Yo estaba trabajando, era director de recursos humanos en una compañía importante y esta compañía era el fruto de la fusión o el joint venture entre 3 empresas. El gerente general venía del grupo Techint, el presidente venía del grupo Soldati y el chief operativo officer venía de una empresa canadiense. Bueno, prosperó la iniciativa de los canadienses de que trataran de desarrollar la misión, visión y valores y contrataron una firma consultora. Yo tenía un mes en la compañía, un mes. Mi jefe, el gerente general, me dijo: Horacio, mira, viene una consultora y con el comité ejecutivo formado por el presidente, gerente general y el chief operativo officer vamos a trabajar en la declaración de misión, visión, valores. Y quiero que vos estés también. Dije, yo solo. Y yo me sentí orgulloso porque era el único de ese nivel. En realidad, más que orgulloso, me tendría que haber sentido afectado. Eso estaba mal. Pero bueno, participé. Y cuando terminó la actividad de 2 o 3 días, mi jefe me dice: bueno, ahora Horacio, con lo que hemos elaborado acá, es importante que vos le hagas una presentación a tus pares para que ellos adhieran a esto. O sea, fíjense, esta es mi visión, ustedes adhieran a esta visión. Y yo era el vehículo. Bueno, alquilamos una sala de un hotel y ahí convocamos a los primeros y segundos niveles de la compañía a que vinieran con el objetivo de adherir. Cuando yo estaba haciendo esta presentación, saltó el CFO de la compañía y me dijo: Horacio, sí, ¿por qué no me traes una pizza que yo te la firmo? Yo dije, qué desubicado este tipo. Sinceramente, yo lo odié a partir de ese momento hasta el último de sus días en la compañía. Nunca nos llevamos bien, pero con el tiempo me di cuenta que tenía razón. No tenía razón en habérmelo dicho de esa forma. Si hubiera sido más educado, quizás yo hubiera entendido. ¿Por qué me están pidiendo a mí que adhiera a algo que yo no hice? Si querés que le meta un gancho, traeme una pizza, yo te la firmo. Lo que hemos hecho desde ese momento en adelante, yo por lo menos me he ocupado, que cualquiera de las cosas que yo haga esté vacunada contra algún fulano que sea capaz de decirme: tráeme una pizza que yo te la firmo. Y lo que hemos hecho en Catoca es exactamente eso, que ellos hagan el diseño del modelo de liderazgo de la marca Catoca y los vamos a ayudar. Pero son ellos los que lo tienen que hacer. Y si en lugar de ser Catoca fuese, no sé, una fábrica de galletitas, haríamos exactamente lo mismo. Que los actores se apropien del diagnóstico, que los actores se apropien de la metodología, que los actores se apropien de la estrategia. Para ellos fue una gran sorpresa. Para ellos fue una gran sorpresa. Yo recuerdo el domingo en que nosotros nos íbamos del primer viaje y nos vino a despedir la directora general adjunta y Una nueva oración. una nueva oración, sí, rezó por nuestro viaje para que regresáramos a casa en bien estado. Pero no solo eso, sino que además también ella misma dijo: fuimos a un programa esperando que alguien nos diga qué es lo que teníamos que hacer y nos pusieron a hacer a nosotros lo que teníamos que hacer. Y realmente, ojo, no inventamos nada, esto tiene que ser hecho así. No sé, Luis, si le di respuesta a lo tuyo o me escapé por algún lugar.
No, entiendo perfecto. Sí, está claro. Está claro, pues bueno, en términos de cómo empoderar y dar gestión a las personas, ¿no? Para llevar adelante este proceso. Me parece válido. Ujú. Ujú. Muchas Excelente. gracias. No, a Buenísimo. vos. Sí, Horacio, ibas a decir algo. No, quería Ah, agradecer solamente. buenísimo. Bueno, ya tenemos 5 minutos pasada la hora comprometida, así que por el respeto a la agenda tenemos que ir cerrando. Nuevamente, 1.000.000 de gracias, Zacarías, José Roberto y Horacio, por transmitir la experiencia, por contar el caso y permitirnos a través de las respuestas a las preguntas profundizar un poquito más. Así que encantado de tenerlos aquí en ADRA en esta iniciativa y muchísimas gracias nuevamente. Y nos vamos pipones, ¿no? De esta mesa. La Sí. verdad, satisfechos, Ah, muy satisfechos. Muchas gracias. ahora regreso a mis vacaciones, que yo hice o que estamos haciendo. A mí es un placer, me gusta mucho, a punto de eh, interromper mis vacaciones por un ratito. Es un placer. Qué bueno eso. Qué Muchas bueno. Buenísimo. gracias, Zacarías, Horacio, a todos. Gracias a ustedes. Para mí también ha sido un placer compartir la experiencia que estamos teniendo con Catoca. Y bueno, le dejo las últimas palabras a nuestro socio angoleño, Mm. querido Zacarías. Que nos haga una Muito oración el obrigado. pastor. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Horácio, pela honra. Professor José Roberto. E a todos que participaram, professores e doutores. Muito obrigado. Obrigado, José. Obrigado você. Obrigado. Hasta la próxima. Hasta la Muchas próxima. gracias a Muchas todos. Muchas gracias. gracias por Adiós. todo. Chao.